mas sim de intrepidez. Mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo não timidez. Meus sentimentos não vão me impedir de alcançar os seus, e sem olhar pra trás vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra sua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. Tudo foi falado, cumprindo assim a profecia, os anos perfeitos e nos tem chamado a orar, pregar, sair nas ruas, mostrar os que já são seus. Os meus conflitos vão ser resolvidos se eu falar de Deus. Toda doença não expulso sai ao crer no seu falar. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra sua ordem ouvir. A rua é a cura. Aleluya, amados. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Gracias al Señor por una nueva oportunidad de disfrutar de su palabra profética. Antes de iniciar, vamos a encabezar esta palabra para que el Señor sea, hermano, dispensando su vida a través de esta palabra profética que toda la semana está nutriéndonos y nos está dando dirección. Señor, te damos gracias por una nueva oportunidad de recibir, Señor, esta palabra que viene de tu boca, que viene, Señor, para darnos dirección, que viene para darnos vida, para darnos luz. Señor Jesús, te pedimos que nos lleve a recibir esta palabra con sencillez, Señor, para practicarla. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermano, ya entramos a la semana cuarta, que tiene por título Gracia, Verdad y Gloria. Recordemos que estamos trabajando o disfrutando esta serie que se llama Palabra, Vida y Edificación. Y el versículo de referencia para este mensaje está en el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué tal si todos vamos a nuestras Biblias? Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, aleluya. Entonces, sobre este versículo está la carga de este mensaje. Y el Señor iniciaba mostrando o resaltando esta parte donde decía: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces nos hacía una aclaración con respecto a lo que significa este verbo habitar en griego, que tiene el mismo radical del sustantivo tabernáculo. Entonces la palabra tabernáculo en griego es skene y el verbo habitar es skeno. Por tanto, podemos traducir el verbo habitar como tabernaculizar. Amén. Entonces, Dios quiere, hermano, morar en nosotros. El objetivo de haberse hecho carne, hermano, que Dios permitiera, ¿sí?, que Cristo, que la palabra se hiciera carne, hermano, era para habitar en nosotros, para dispensar su vida en nosotros. Amén. Porque Él quiere producir algo. Esa vida quiere producir algo. Y por eso el Evangelio de Juan, el lema que estamos trabajando, que estamos disfrutando, es palabra, vida y edificación. Entonces, la palabra se hizo carne. ¿Ven? Dice, habitó entre nosotros.
Eso mostrando, hermano, revelando que el deseo de Dios es dispensar su vida entre nosotros, a nosotros con el propósito de edificar su iglesia. La iglesia no se puede edificar si no es por la vida. Y la vida está en la palabra. Entonces, ¿cuán importante, hermano, es la palabra? Cuando usted y yo disfrutamos a la palabra, hermano, usted y yo encontramos vida. Y esa vida produce edificación. Hermano, la palabra profética está produciendo, si está circulando, por eso es importante mencionar que esa palabra no está estancada. La palabra, hermano, profética debe estar circulando en medio de nosotros para que produzca vida. Y esa vida nos va a llevar a edificar la iglesia. ¿Ven? Entonces, el resultado final, hermano, de la vida que está circulando en nosotros, comienza a ser un proceso. El Señor nos mostraba, hermano, y vamos a seguir desarrollando este encargo, que la vida, hermano, produce verdad. Esta verdad, hermano, produce también, nos lleva a la gloria, porque una vez que la iglesia sea edificada, sea la morada completamente de Dios, hermano, estaremos unidos completamente con Dios. Entonces, cuán importante hoy, hermano, es que usted y yo valoremos la palabra. El versículo 3 de capítulo 21 de Apocalipsis dice: Señor Jesús, y oí una fuerte voz que decía desde el trono. Esta es la versión Biblia de Jerusalén. Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Entonces esta expresión, Dios con ellos, es un nombre compuesto. Y nos mostraba que después que Dios, hermano, trabaje por medio de la palabra de vida en nosotros, hermano, el resultado será la morada completa de Dios. Dios, hermano, quiere que el resultado de la edificación es poder morar completamente. Por eso, hermano, la palabra tiene mucho valor. Dice que todo comienza por la palabra. Si usted y yo le damos el valor a la palabra, hermano, se va a producir, esto va a resultar vida en nosotros. Y esta vida nos llevará a ser edificados. Amén. Gracias al Señor, hermano, por la palabra. Dice, esto es maravilloso, hermano, porque Dios ha querido siempre, hermano, terminar esta morada. De una manera colectiva, pero también quiere, hermano, morar completamente en nosotros. Y no hay otra manera si no es por la palabra. Entonces, por la palabra, hermano, Dios nos da gracia, nos permite, y porque esa palabra que es vida nos llena de gracia, nos lleva, hermano, nos llena de realidad, nos llena de verdad y produce, hermano, la edificación completa del cuerpo de Cristo. En el versículo, en la cita de Efesios 2, del 20 al 22, leemos: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. Mire, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra aquí nos está confirmando de que el resultado que Dios quiere lograr, hermano, es una morada donde Él pueda habitar, donde Él pueda, hermano, llenarnos. Si nosotros no somos morada de Dios, hermano, estamos vacíos. El hombre necesita ser morada de Dios. Señor Jesús. Entonces mire la importancia de que Dios habite. Aleluya. Si Dios habita en nosotros por la palabra, hermano, estaremos llenos. Hermano, ¿cuántos vacíos hay en nosotros? Estos vacíos serán, hermano, quitados por medio de la palabra. Porque por medio de la palabra Cristo mora en nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, que el Señor nos dé realidad de esto, hermano. Y el Señor nos mostró que mientras Él estuvo en la tierra, hermano, mientras vivía, Él era el tabernáculo de Dios. Pero después cuando muere y resucita, hermano, Él recibe esta comisión de parte del Padre, hermanos, y comienza su proceso de edificación. Recordemos que en Mateo 16, 18,
Él recibe esta incumbencia y la declara. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la responsabilidad, hermano, primaria está en Cristo. Por eso el Señor nos mostraba que Él es celoso con su casa. Porque Él es el responsable, hermano, primeramente de edificar la iglesia. Amén. Pero también a través de Efesios 4, del 11 al 12, vamos a leer Efesios, dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, mire, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces eso está mostrando, nos revela, hermano, por medio de la palabra, que Cristo es el principal responsable de la edificación de la iglesia. Pero nosotros también, por medio de la palabra, entendemos y se nos ha revelado, hermano, que nosotros somos el cuerpo. Aleluya. Y como somos el cuerpo de Cristo, aquí Efesios declara, mire, que la función, los dones que hemos recibido, aquí hizo mención de estos 4, hermano, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene un propósito y es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esto muestra, hermano, que también es nuestra responsabilidad la edificación. Declaren, es mi responsabilidad la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, pero el principio es por la palabra. Hermano, por más esfuerzo que yo quiera hacer, hermano, para edificar, inclusive si la palabra no está circulando en nosotros, hermano, la palabra profética, no hay deseo ni de edificar, hermano. Por eso es necesario el principio que el Señor nos mostraba. El verbo se hizo carne y habitó. Aleluya. Esa palabra, hermano, está ahora en nosotros. Esa palabra necesita estar circulando. Esa palabra cuando circula da vida. Y esa vida nos lleva, hermano, a trabajar en pro de la edificación. Si la palabra no está circulando, no va a haber deseo. Estaremos muertos, estaremos vacíos. Por eso la importancia, hermano, de que hoy la palabra esté circulando en nosotros. Porque tanto Cristo como la iglesia tienen la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Y usted hace parte de ese cuerpo, somos importantes, el Señor cuenta con nosotros, pero importante que la palabra esté circulando en medio de nosotros, esté circulando en nosotros, y esto nos llevará a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Ahora nuestro hermano Adalberto continúa. Gracias a Dios. Hermano, cuando recibimos algo por agradecimiento, damos gracias. ¿Cuánto más no darle gracias a Dios por lo que nos está dando en su palabra profética? Aleluya. Por eso en esta noche el Señor quiere darnos una claridad sobre lo que es gracia. Por eso en el primer capítulo de Juan leemos: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Pero también en el libro de Efesios nos explica que la gracia es Cristo mismo, es decir, es Dios mismo en Cristo para ser disfrutado gratuitamente por nosotros, con toda su riqueza, con su vida y naturaleza, así como también con todos sus atributos divinos y también con la humanidad de Jesús. Por la gracia, el vivir humano elevado de Jesús también está dispuesto como bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor Jesús. Y en Isaías 55 leemos una definición más clara de lo que es gracia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd
y vivirá vuestras almas y hará con vosotros pacto eterno de misericordia firme a David. Aleluya, porque en el libro de Isaías 55 del 1 al 3, el Señor nos muestra esta característica de lo que es gracia. Por eso gracia, hermanos, son para aquellos, los que no tienen dinero, son aquellos sedientos, hambrientos, que no pueden pagar la grandiosa gracia que Dios mismo ha hecho como nosotros, como nuestro disfrute. Señor Jesús. Además, es el primer capítulo de Efesios. No es revelado que el apóstol, que Dios nos da esa gracia como un río de gracia para producir su voluntad. Aleluya. Porque todo lo que está referente a la gracia es para que nosotros cumplamos su voluntad. Señor Jesús, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. El asunto de rumiar todas las cosas en Cristo hace el sentido de que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Hermano, por eso es que el Señor nos viene mostrando que necesitamos que rumiar la palabra, hacer énfasis en transcripción. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos va a quedar para que nosotros podamos dar a las personas. Señor Jesús, por eso necesitamos, hermano, que Dios estableció al comienzo, en Génesis 1, el tiempo, pero con un solo propósito, porque Él habita en la eternidad, pero en su creación Él estableció el tiempo en varias etapas, en su diversa dispensación. Cuando termine esta dispensación, toda la cosa será encabezada ¿en quién? En Cristo. Aleluya, porque todas las cosas serán encabezadas ¿dónde? En Cristo. Y nosotros hoy somos los encargados de hacer ese trabajo. Señor Jesús. Gracias al Señor porque nosotros somos los encargados de hacer ese trabajo. Señor Jesús. Por eso esta comisión es importante, recibirla de parte de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos. Gracias al Señor porque nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de nosotros o de la iglesia es el encabezamiento de Cristo. Hermanos, siguiendo con lo que el hermano Adalberto nos estaba compartiendo acerca del encabezamiento de la iglesia por medio de Cristo, nosotros lo podemos ver aquí en Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículos 22 y 23, donde nos dice que Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y Él fue dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, nosotros vemos de que esta es nuestra responsabilidad. Dios dio a Cristo a la iglesia para que colabore con el fin de realizar la voluntad de Dios, que es hacer que Cristo encabece todas las cosas, como ya lo habíamos dicho. La iglesia como el cuerpo de Cristo tiene una función, tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo, hermanos? Es hacer que la vida de Dios circule. Hermanos, nosotros necesitamos hacer que la palabra de Dios, o sea, como la sangre, circule en cada uno de nosotros. Esto es lo que va a producir, ¿qué? La vida, lo que va a producir la edificación, hermanos, y va a traer la realidad del encabezamiento de Dios a través de Cristo. Hermanos, me llama bastante la atención un punto muy importante aquí que dice lo siguiente. Aquí es donde vamos a tocar la realidad de esto y vamos a poner la aplicación de esta palabra. Dice: cuando la iglesia tenga la verdad de Cristo como cabeza, ella será su plataforma, la cual usará para llenar todo lo demás. Si Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, dice lo siguiente, dice que no puede existir ningún vacío, cierto, de poder, ningún vacío que Cristo no pueda llenar.
Por eso la iglesia necesita ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué maravilla! Bueno, hermano, vamos a mirar un ejemplo de acuerdo a lo que el Señor nos está mostrando a través de esta óptica en el tiempo que el Señor me da, y es lo siguiente. Hermanos, no puede existir ningún vacío aquí en la iglesia. Hermanos, cuando el Señor está hablando de que hay vacíos, cierto vacío de poder, vacíos que de pronto no han sido llenados, hermanos, vamos a poner el ejemplo de pronto de un frasco. Cuando usted tiene un frasco con la tapa, usted lo llena de cualquier cosa, de líquido, elementos que usted necesite, clavos, de piedra, lo que sea. Si queda un vacío en ese espacio, o sea, si queda un espacio dentro de ese frasco, hermanos, la tapa pues va a quedar, pero va a quedar ese espacio. Entonces, ¿cuál es el enfoque o qué es lo que se busca? Llenar el frasco. Cuando el frasco queda completamente lleno, la tapa pues ajusta. Hermanos, así también Cristo quiere que la iglesia sea llenada, sea suplida, ¿cierto? La cabeza pueda llenarlo completamente. Entonces, hermanos, no pueden haber vacíos. Si hay vacíos de poder, hermanos, necesitamos de que esto sea arreglado, ¿cierto? Para que Cristo sea la cabeza. Si hay vacíos que todavía Cristo no ha llenado, hermanos, necesitamos que Cristo sea la cabeza. Hermanos, por eso no puede haber esto. Lamentablemente, vamos a darle otra aplicación o vamos a mirar la secuencia de cuál es nuestra condición. En Efesios capítulo 2, hermanos, nosotros podemos ver la situación en la que nos encontramos nosotros descritos. Dice de que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según el espíritu que de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Miren esta parte, entre los cuales también todos nosotros que anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Hermanos, esto de pronto está escrito en este tiempo, en el presente, según el escrito que el Espíritu dio. Hermanos, pero esto no fue para los efesios solamente, esto también es para usted y esto también es para mí, porque usted todavía coge ira, yo todavía cojo rabia, hermano, y cuando nosotros cogemos rabia muchas veces no nos parecemos hijos de Dios, sino hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, esta es la situación lamentable que de pronto nosotros estamos viviendo muchas veces. La dificultad del hombre de permitir ser encabezado por Cristo está juntamente en esta resistencia de obedecer a Dios, pues la humanidad está ¿qué? Influenciada por un espíritu que actúa sobre todos los que son desobedientes. Quien permanece en la desobediencia será considerado entre los hijos de ira. Entonces, hermanos, esto de pronto nos muestra a nosotros nuestra condición, nuestra situación, cómo estamos viviendo muchas veces, hermanos, pero no nos vamos a quedar en el problema, vamos a buscar la solución. Vamos a tener vida, vamos a buscar la vida, hermanos, que está en la palabra. Hermanos, aquí en el siguiente versículo dice, pero Dios que es rico en misericordia. Hermanos, gracias al Señor porque Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, hermanos, por gracia soy salvo. Mira, aparece otra vez la gracia. Otra vez nos sumerge el Señor en el río de la gracia, el Señor nos da una nueva oportunidad, cada día nos está dando una oportunidad y no solamente, hermanos, nos salvó, ¿cierto? Sino que juntamente que nos sentó con Él resucitándonos, sentándonos en los lugares celestiales ¿con quién? Con Cristo. Hermanos, entonces nuestra posición y su posesión debe estar en los cielos, en los lugares celestiales, donde el Señor también habita, donde el Señor está. Hermanos, por eso el Señor insiste tanto en que nos sumerjamos en la palabra, en que tengamos una mirada totalmente hacia arriba en los cielos y no aquí en la tierra. Jesús es el Señor. Amén. Alabado sea el Señor, así como compartía nuestro hermano Johnny acerca de Efesios 2:5. Dice que nuestra condición era de muerte, pero dice el versículo que por gracia soy salvo, no por mérito humano, sino por la gracia del Señor. Seguimos con este encargo
Dice, somos edificados para habitación de Dios. En Efesios 2, 15, 16 muestra cómo el Señor logra obtener el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo. Dice, amoliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tenemos paz con todo, hermano, desde el Señor allí, y por medio de esa paz y el amor de Dios podemos edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Señor Jesús, dice, Cristo realizó esa reconciliación en la cruz. Dice, la gracia fue derramada y fluyó como el río de la gracia para salvar a dos pueblos diferentes, a judíos y a nosotros los gentiles. Esto es algo maravilloso de la obra que Dios hizo en la cruz. Entonces miremos tres puntos importantes de esta obra. Dice, somos un cuerpo vivo unido a Dios. No es algo independiente, es unido a Dios. Segundo, no somos una organización religiosa o una organización humana. Tres, la iglesia como el cuerpo de Cristo es orgánica, sigue la misma carga y la misma visión. Alabado sea el Señor. Señor Jesús dice, nuestra unión o conexión no es jurídica. Bendito sea el Señor. Es del Espíritu, es por el fluir de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es el resultado de la palabra profética que trae luz y vida en cada uno de nosotros. Señor Jesús. En el segundo punto dice, necesitamos ser edificados para morada de Dios. Miremos lo que dice Efesios 2, versículos 19-22. No lo vamos a leer todo, pero vamos a tomar el primer versículo. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Hoy todos los que hemos creído en Cristo nos une el amor, que es el vínculo perfecto para edificar la iglesia, como lo dice el versículo 22. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Volvamos al versículo 19, dice allí, somos la familia de Dios, por un lado, pertenecemos a su reino, bendito sea el nombre del Señor, somos conciudadanos de los santos, nuestro documento es espiritual, el Espíritu es el que demuestra que somos de la familia de Dios, solamente es el Espíritu, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos con el siguiente punto, Efesios 3, versículo 1, nos presenta un cambio práctico para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice así, si es que habéis oído de la administración de la gracia. Aquí el Señor decía, la expresión administración de la gracia puede ser mejor traducido como mayordomía de la gracia. También puede ser gerenciamiento de la gracia. También podemos verlo como gobernanza de la gracia en la casa de Dios. Miremos estos puntos tan importantes. Dice, en la casa de Dios se necesita a alguien que cuide de la despensa para suplir a los integrantes de la familia. Cristo es quien gobierna la iglesia, pero Él escogió a Pablo en su tiempo para esa labor. Pablo lo hizo por medio de la palabra que recibió de parte de Dios, como lo dice Efesios, como lo dice aquí Efesios 3 y 4.
que fue una revelación de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Si Cristo no lo hubiese revelado a Pablo, este misterio, Pablo no podía hablar de este misterio a la iglesia. No hubiera tenido palabra para hablar a la iglesia. Por eso la palabra es importante, hermano, de valorar la palabra que el Señor nos está dando en este tiempo. Bendito sea el Señor. Dice aquí, oh Señor Jesús, vamos a valorar la palabra profética. Ella proviene de la revelación de Cristo. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13, por la cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Hoy tenemos una palabra que nos da dirección, que nos trae luz, porque ha sido revelada por Cristo a este siervo que tenemos. Por eso nos toca hoy es valorar la palabra, porque es la que nos trae luz, nos trae revelación y es la que nos guía en este tiempo. Que Dios lo bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude a valorar la palabra que Dios nos está hablando en estos momentos, porque esa palabra ciertamente, como compartió el hermano, es la que está trayendo revelación, la que está trayendo dirección a nuestra vida. Hermano, continuando con el encargo, gracia, verdad y gloria. Esto es un encargo que viene del corazón de Dios, porque nos muestra, hermano, que Dios no quiere dejarnos solamente en la gracia. Dios quiere llevarnos a la gloria. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros comparamos dos versículos, Efesios capítulo 3, versículo 7, donde dice que el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, y lo comparamos con Juan capítulo 1, versículo 14, donde habla que aquel verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al comparar esos dos versículos nos damos cuenta, hermanos, que Dios quiere llevarnos de la gracia a la verdad. Aleluya. Es el propósito de Dios, hermanos. Dios no quiere solamente dejarnos en la gracia. Dios quiere también llenarnos de realidad. Aleluya. Ahora, ¿cómo ocurre esto, hermano? Dios centró mucho este encargo en Efesios capítulo 3 y nos muestra desde el versículo 6 al versículo 11 que la iglesia es la encargada de anunciar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Pero para que la iglesia pueda anunciar la multiforme sabiduría de Dios, primero tenía que haber un hombre escogido por Dios, la boca de Dios, que transmitiera la palabra profética. En este caso, hermano, era Pablo. Pablo transmitía la palabra profética a la iglesia y la iglesia fiel transmitía la multiforme sabiduría de Dios. Lo mismo pasa hoy, ¿verdad? Dios en cada era escoge un siervo, Dios coloca un siervo en estos momentos y lo que Dios está hablando a través de él es para la edificación, para la dirección de la iglesia y a nosotros creer, recibirla y al anunciarla ocurre un trabajar en nuestro interior. Esto, hermano, no es teoría, esto es un asunto de circulación, es algo que realmente ha impactado mi vida en estas últimas semanas. Yo necesito que la palabra circule en mi vida, circule en mi familia y que la palabra pueda circular también en mi trabajo, en la iglesia. Es como la sangre que circula en el cuerpo. Cuando la sangre va circulando en el cuerpo, ella va transmitiendo los nutrientes, los va moviendo, el oxígeno lo va moviendo. Aquí pasa lo mismo en la iglesia. Cuando la palabra profética comienza a circular en medio nuestro, empieza también a transmitir ese oxígeno que necesitamos, comienza a transmitir las inescrutables riquezas de Cristo, que son los nutrientes que nuestra vida necesita. ¿Cómo lo hacemos? Esto no es un asunto de memorizar, no es un asunto de estudio, es un asunto de inculcar a través de la inmersión la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos inmersión, rumiamos la palabra, hermano, ella comienza a ser grabada en nuestro corazón. Y allí, hermano, es cuando nosotros experimentamos Efesios 3:17. Habita Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo es lo mismo que habite la palabra. Cuando la palabra comienza a habitar en nuestro interior, la
Cristo comienza a habitar en nuestro corazón, comienzan esos vacíos a ser llenados. Nuestras emociones tan frágiles comienzan a experimentar esa llenura de parte de Dios. Nuestra voluntad ya no se inclina acerca de las decisiones o prestarle atención, enfocarnos en las cosas terrenales, sino que ahora nuestra voluntad es para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que está pasando con los adolescentes hoy en día. Ellos, su único enfoque es hacer inmersión en la palabra, transcribir la palabra, y ella se graba en el corazón de ellos. Por eso que ellos nada más están pendientes ahora, prediquemos el evangelio, oremos por las personas, hagamos colportaje. Eso, hermano, tiene que ser replicado en nuestra vida. Por eso, hermano, Pedro ha hablado de que tengamos un espíritu de adolescente para que podamos inculcar o para que la palabra pueda ser grabada en nuestro interior. Cuando nosotros, hermanos, experimentamos la palabra como aquella que está circulando en medio nuestro, entonces experimentamos Efesios 3, 18 y 19, donde nos muestra que juntamente con los santos comprenderemos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por eso, hermanos, hoy en día nuestro servicio tiene más realidad, porque ahora servimos amando a los hermanos. Ahora predicamos el evangelio porque amamos a las personas. ¿Saben por qué a veces no tenemos el sentimiento de orar por alguien? No tenemos el sentimiento de servir en la iglesia. Porque la palabra profética nos está siendo grabada en nuestro corazón. Cuando nosotros grabamos la palabra, eso produce realidad. Aleluya. Entonces los vacíos comienzan a ser llenados. ¿Todavía tenemos vacíos? Claro, hermano, tenemos muchos vacíos todavía. Pero gracias al Señor porque viene la palabra como realidad. Entonces, hermano, esto no es tomarla como un conocimiento, sino hacer inmersión, ¿verdad? Inculcarle a nuestro corazón para que eso pueda ser un trabajar en nosotros. ¿Cuál fue el propósito de que aquel verbo fue hecho carne? El propósito de que el verbo se hubiese hecho carne no solamente era darnos la gracia, sino también darnos la realidad. Y así, hermanos, se produce la verdadera unidad que está en Efesios capítulo 4. No es una unidad de que yo estoy de acuerdo contigo en lo que piensas o en lo que no piensas. Esto es una unidad que proviene del Espíritu. Hermano, y solamente esta unidad es la que nos llevará a traer al Señor de vuelta. Amén. Y ya para terminar, en Juan capítulo 6, Dios nos muestra en el versículo 55 que cuando Jesús habló que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida, muchos no entendieron, hermanos, se apartaron. Esto pasa cuando no tenemos revelación de la palabra, no entendemos y nos terminamos apartando. Pero si nosotros somos fieles y creemos en la palabra y comemos la palabra, hermanos, entonces hay un resultado en nuestra vida. ¿Y cómo es el Espíritu? El Espíritu es como un río que fluye, ¿verdad? Así cuando dice el versículo que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo la palabra se transforma en vida? ¿Cuándo la palabra se transforma en realidad? Cuando comienza como un río a circular en medio nuestro. Hermanos, que realmente el Señor nos lleva a experimentar esto. La iglesia no es una entidad religiosa, no es una organización. Somos la casa de Dios, somos la familia de Dios. Hermanos, el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo la palabra debe circular en medio de todos nosotros para llenarnos de gracia y de realidad. Jesús es el Señor. Como el Espíritu viene hablando por esta palabra, hoy esta sangre que conocemos física, la humana, que está en el cuerpo, está circulando con una constancia para mantenernos vivos. Pero hoy Dios nos lleva al Espíritu con su palabra y nos muestra que esta es la verdadera palabra de vida que Dios quiere usar circulando en nosotros como miembros vivos para poder edificar el cuerpo de Cristo. Gracias al Señor. Como nosotros miramos allí la unidad del cuerpo de Cristo, hoy nos está llevando a tener esta realidad de su palabra. Por eso el apóstol en la carta de Primera de Juan, del 1 al 4, nos habla allí de la unidad. Hoy Dios nos está mostrando de que Él quiere recobrar su unidad. Lamentablemente por 19 siglos pasados sucedieron cosas y hubo una distorsión del hablar de Dios. Y entró el clericalismo, entraron estas religiones allí que hicieron mucho daño, y Dios hoy nos está mostrando que Él quiere recobrar su palabra. Por eso en
Juan, capítulo 1, aleluya, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén, amada iglesia, porque hoy vemos que este tema que el Señor nos regaló esta semana para terminar este primer tomo, esta serie, de que hoy el Señor nos mostró que somos mensajeros de Cristo, y ese tema de gracia, verdad y gloria, el Señor lo está concluyendo con nosotros, su iglesia, y hoy Dios nos está mostrando este principio de poder experimentar más la gracia y la verdad. Por eso Dios nos está mostrando este camino. Hoy necesitamos crecer. Amados, necesitamos crecer. ¿Cómo es la manera de crecer? Haciendo la inmersión en la palabra. Necesitamos que esta inmersión nos produzca un resultado, que es la circulación de la palabra en medio de nosotros. Necesitamos asegurarnos de que la palabra venga realmente de Dios para seguir la verdad en amor. La verdad es traída por la palabra. Gracias al Señor porque hoy nos está dando tanta luz por su palabra. Y en Efesios capítulo 4 vemos allí cómo el Señor nos muestra también para estar unidos en este vínculo. Dice: yo pues preso, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hoy esta es la realidad que Dios está usando en nosotros, iglesia, para que esta verdad nos lleve a que haya una realidad en nosotros, para que nosotros podamos avanzar en este 2024. El Señor está aligerando más su venida. Por eso estamos viviendo este colportaje diario en cuanto a la palabra de Dios, para que las personas puedan ser parte de la iglesia. Hoy nosotros estamos viendo aquí la edificación de la iglesia. Es una historia de amor. Es como un tejido que Dios está tejiendo con su amor, la urdimbre, y con el amor fraternal entre los miembros, la trama. La edificación de la iglesia es un tejido de amor. La edificación de la iglesia, la edificación de la iglesia es un tejido de amor. Es un tejido de amor. La edificación de la iglesia, la edificación de la iglesia es un tejido de amor, es un tejido de amor. ¿Cómo nosotros experimentamos este tejido de amor? Cuando vemos allí en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, cómo Dios ha dado todos estos dones a nosotros, iglesia. Cómo Dios está usando a su canal, a su apóstol, a su profeta. Dice allí en Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, aleluya, iglesia, el Señor nos está invitando a seguir su verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, gracias al Señor porque este amor hoy nos está mostrando tanta gracia, tanta verdad, nos está mostrando para que un día podamos recibir por completo la gloria que Dios prometió para nosotros, su iglesia, sus hijos. Termino con este párrafo. Otro aspecto que hace que la iglesia permanezca en la verdad es el vivir del nuevo hombre
conforme a lo revelado en Efesios, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando eso ocurra, pasamos a vivir en la verdad. Aleluya, porque hoy esta verdad es la edificación del cuerpo de Cristo. La verdad es la edificación del cuerpo de Cristo. La verdad es la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús es el Señor. Continúa nuestro hermano Henry Amorocho. Amén, Jesús es el Señor, amén. Hermano, gracias al Señor por este encargo, hermano, de la semana 4, que el Señor nos ha regalado esta semana, que tiene como encargo mensajero de Cristo. Y nunca nos olvidemos de la serie del encargo central, que es la palabra, vida y edificación. Hermano, 3 palabras muy cruciales fueron importantes esta semana. Una de ellas, gracia, otra, verdad, y por último, la gloria. Gracia, verdad y gloria. Gracia, verdad y gloria. Gracia, verdad y gloria. Hermano, el Señor nos regalaba en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Hermano, el encargo, el versículo que enfatizaba el Señor de esta semana, unido a este encargo, gracia, verdad y gloria, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Hermano, hoy el Señor nos quiere llevar por medio de Jesucristo, hermano, nos quiere llevar a un vivir de realidad. Él quiere que tengamos un vivir, hermano, de iglesia con intensidad. Él quiere que tengamos un vivir de iglesia, hermano, con mucha vida, con mucho espíritu. Por eso el Señor nos lleva, hermano, que la manera de que estas 3 palabras sean reales en nuestras vidas es luchar por los intereses del Señor, es edificar la iglesia. Ese es nuestro deseo, esa es la verdadera gracia, verdad y gloria. Edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Es cuando luchamos por los intereses del Señor. Por eso el Señor, hermano, culminaba y daba de la importancia, hermano, de la artillería, de la caballería, hermano, de los jóvenes que están en las calles. Hermano, la importancia. Hermano, ¿por qué? Porque es la única manera, es la única forma de establecer el reino de Dios aquí a la tierra. Es la manera de expresar la gracia, es la manera de expresar la verdad, es la manera de expresar, hermano, la gloria, que es Dios mismo añadiéndose a nosotros, pero las personas pueden ver la gloria en nosotros, hermano, por medio del puedo orar por usted, por medio del evangelio del reino, que está por medio de la literatura. Hermano, y el Señor nos decía, el Señor decía, como artillería tenemos el Instituto Vida para Todos, y como caballería podemos contar con el expolibro para invadir el territorio del enemigo. Pero el Señor decía, pero solo podemos tomar el territorio del enemigo palmo a palmo, con soldados en la infantería. Hermano, hoy la iglesia necesita ser facilitadora. Hoy nosotros como la iglesia necesitamos apoyar, hermano, todas estas herramientas. Necesitamos apoyar la artillería, como el Instituto Vida para Todos, hermano, con esos cañones apuntando, hermano, al enemigo. Por eso hoy nosotros, hermano, por medio de este canal de Instituto Vida para Todos, disfrutamos de la palabra profética, disfrutamos de los mensajes que el Señor da a través de nuestro hermano Pedro Don, de perfeccionamiento. Ahora mañana inicia una conferencia internacional de jóvenes y adolescentes en Brasil, por donde nosotros podemos disfrutar, por donde esos misiles van a apuntar al enemigo, hermano, por medio de este canal. Nosotros nos unimos, recibimos el encargo, hermano, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios a la tierra. Hermano, así también la caballería, podemos contar con el expolibro para invadir el territorio del enemigo. Otra herramienta crucial, hermano, el expolibro, donde va a veredas, donde va a ciudades, a países, a barrios, hermanos, a llevar el evangelio del reino por medio de la literatura, por medio de actividades, por medio de ilustraciones para padres, para niños, llevando el evangelio del reino. Hermano, ¿para qué? Hermano, para seguir estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra.
Pero el Señor nos decía, hermano, nos enfatizaba la importancia de la infantería en la calle. Hermano, hoy vemos, hermano, a muchos colportores, hermano, en Colombia, hermano, en todo lugar, saliendo a las calles, orando por las personas, desde la mañana hasta la noche, hermano, como esa infantería, hermano, porque ¿qué es la infantería? Es uno que pelea, como decía el Señor aquí, uno que pelea, hermano, palmo a palmo con el enemigo, a corta distancia, hermano, peleando por los intereses del Señor. Por eso la iglesia necesita apoyar. Hoy estamos viendo, hermano, adolescentes y jóvenes en las calles, desde la mañana hasta la noche. Hoy nosotros, hermano, como la iglesia necesitamos apoyar en oración, en ofrenda, hermano, siendo facilitadores, estando pendientes de esta infantería que está en la calle, edificando la iglesia y luchando por los intereses del Señor. Hermano, esta es la verdadera gracia, verdad y gloria. Hermano, cuando luchamos, hermano, por los intereses del Señor. Hermano, así mismo, hermano, está el CP, hermano, también un lugar donde hay adolescentes y jóvenes y familias, hermano, donde son perfeccionados. También para que ellos, hermano, pronto sean parte también de esta infantería. Son perfeccionados en la palabra, en oración, en inmersión, hermano, y que ellos puedan también hacer colportaje, a amar la venida del Señor, que es amar las personas, que el evangelio del reino, hermano, sea extendido por toda la tierra, hermano, pero todo lo logramos ¿en qué? Hermano, unido a la palabra del Señor. En 2 de Pedro 1:16, hermano, en Juan 17, 4, 5, el Señor nos comparte, hermano, de que la gloria que Jesús tuvo cuando estaba junto al Padre, eran uno, la gloria, pero el Señor me gustaba que decía, glorificar a Dios es hacer la obra que Dios nos confió a hacer. Hermano, ¿qué es glorificar? Hermano, glorificar a Dios es hacer la obra, hermano, que Dios le confió a usted a hacer. Hoy el Señor nos ha confiado mucho. Dios cuenta con nosotros para edificar su iglesia, para llevar esta gracia, esta verdad y esta gloria. Hermano, ¿Dios con quién cuenta? Diga desde su casa, escriba en el chat, Dios cuenta conmigo, Dios cuenta con nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra que Él nos confió. Por eso el Señor decía, ¿cuál fue esa obra que Él nos confió? ¿Qué nos confió? La edificación de su iglesia y la lucha por su reino. Hermano, hoy, hermano, Dios nos confió la edificación de la iglesia. Por eso, hermano, amamos la palabra profética, hermano, permitimos que ella circule en nosotros por medio de la inmersión, porque por medio de la inmersión, hermano, la palabra puede inculcar, puede ser morada en nosotros, hermano, y nosotros llenándonos, hermano, de la gracia, llenándonos de su verdad, que es el mismo Señor, llenándonos de su gloria, hermano, podemos edificar su iglesia. Y así mismo, hermano, eso nos impulsa. Cuando yo me lleno, cuando yo permito que la palabra circule en mí, hermano, me lleva ahora a luchar por los intereses del Señor. Hermano, ¿cómo yo puedo luchar con los intereses del Señor? Cuando yo me uno al Señor, cuando yo amo al Señor, amo su palabra, amo las herramientas, amo las personas. Hermano, es la manera donde yo puedo glorificar al Señor. Decía, ambas son ejecutadas. La edificación de su iglesia y la lucha por el reino son ejecutadas cuando hacemos circular la palabra en nosotros por medio de la inmersión en la palabra profética. Hermano, hoy por eso la inmersión, hermano, es crucial en nosotros. Proclamar, repetir, transcribir, disfrutar, quedarnos en dos palabras, proclamándola, creer y orar, creer y orar, creer y orar. Hermano, necesitamos creer, hermano, en este ejercicio de la inmersión, que es un leer con oración más explosivo, más revolucionado, donde Dios desea que esa palabra, hermano, pueda morar en nosotros. Hermano, y para ir culminando, el Señor nos llevaba que todo esto, hermano, que ha sido compartido, hermano, en esta noche, el Señor nos culminaba y nos decía, nuestro destino es vivir en el reino de Dios y en su gloria. Nuestro destino es vivir en el reino de Dios y su gloria. Nuestro destino es vivir en el reino de Dios. Nuestro destino es vivir en el reino de Dios.
Hermano, hoy nuestro destino es vivir, hermano, en el reino de Dios. Hoy nuestro destino es vivir en su gloria. Hermano, ¿y cómo lo logramos? Hermano, cuando estamos unidos a su palabra, cuando estamos cerca de la palabra profética, cuando permitimos, hermano, que ella sea inculcada en nosotros. Hermano, y para allá finalizando, el Señor culminaba y decía, el resultado del trabajar de la gracia, el resultado del trabajar de la gracia es producir la realidad en la iglesia. Dios nos quiere llevar a esa finalidad, que podamos tener la realidad de la iglesia. ¿Por medio de qué? Del trabajar de la iglesia, de la gracia. Y el resultado de la gracia y de la verdad es que traemos el reino de Dios a la tierra. Y finalmente, seamos llenos de Dios y de su misma gloria. La gloria del unigénito del Padre nos contagiará e invadirá por completo. Hermano, que el Señor nos lleve, hermano, a trabajar esta gracia, que podamos vivir en la realidad, que podamos vivir en la verdad, hermano, y que podamos experimentar su gloria, edificando la iglesia, hermano, y luchando por los intereses del Señor. Dios desea, hermano, que hoy nosotros podamos glorificar al Señor haciendo lo que Él nos encomendó, hacer su obra, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Jesús es el Señor. Hermano, unido a todo esto, también vamos a transmitir unos encargos también para que usted esté orando desde su casa todos estos días. Hermano, y el primer encargo, hermano, es que mañana el Señor espera el sector B. Amén. Sector B para el servicio de aseo. Hermano, desde bien temprano, hermano, este servicio donde usted va a ganar gracia, va a ganar verdad y va a ganar la gloria. Hermano, todo lo que hemos compartido va a ser trabajado, esa gracia, esa verdad, esa gloria en cada uno de su vida, por medio, hermano, de ser uno con los servicios prácticos que Dios nos ha dado. Entonces el Señor espera mañana todo el sector B, hermano, desde Garupal, todos estos sectores, hermano, el Señor los espera mañana temprano a hacer este servicio de amor. Amén. Hermano, asimismo también mañana, hermano, el Señor, hermano, retoma nuevamente desde las mañanas bien temprano, de las 8 a las 12 del mediodía, hermano, el servicio que Dios nos ha dado, hermano, de colportaje, de palabra profética, palabra de comando, inmersión, hermano, disfrutar la palabra de comando que va a ser transmitida mañana, hermano, siendo perfeccionado y salir a las calles, hermano, luchando por los intereses del Señor. Entonces mañana el Señor convoca a todos los adolescentes y jóvenes desde las 8 de la mañana a seguir siendo perfeccionados, a seguir siendo edificados y seguir luchando por los intereses del Señor. También mañana, pero en las horas de la tarde, a partir de las 6, el Señor espera también a los adolescentes y jóvenes a seguir disfrutando del Señor. Vamos a tener una reunión desde las 6 de la tarde para disfrutar de la palabra, disfrutar el momento que el Señor nos va a dar, nos va a mostrar nuestro destino, que es la gloria. Entonces mañana invitamos a todos los padres que envíen a sus hijos a partir de las 6 en punto de la tarde, adolescentes y jóvenes, para seguir disfrutando de la palabra profética. Amén. Hermano, también recordamos que este domingo, hermano, primer día de la semana, recordamos la fiesta del Señor, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. El Señor nos espera, hermano, desde bien temprano. La reunión inicia a las 9 en punto de la mañana. Rogamos en el Señor que usted a las 8:45 ya esté aquí en el local de reunión, hermano, ejercitando el Espíritu, hermano, para recibir, hermano, la palabra de comando, palabra de dirección, está con la iglesia, disfrutando de los símbolos sagrados. Amén. Hermano, también para que usted esté orando, a partir de mañana inicia la Conferencia Internacional de Jóvenes. Amén. Inicia con Generación Santa, mañana el primer mensaje, hoy inicia con una reunión de apertura en la noche, pero mañana es el primer mensaje en las horas de la mañana. Entonces, hermano, estemos orando por cada canal que el Señor va a usar, por lo que el Señor va a transmitir en esa conferencia adolescente, a todos los adolescentes de toda la tierra, especialmente los de Colombia. Hoy fue un grupo también aquí de Valledupar, para que el Señor siga ganando. La conferencia de Generación Santa inicia con el encargo Ven y Ve. Entonces estemos orando para que el Señor siga formando ese ejército fuerte, para que siga luchando por los intereses del Señor. Amén. Hermano, y también finalizamos con la palabra profética. Amén. Hermano, ven y ve. El encargo
y la serie sigue siendo palabra, vida y edificación. Ya estos alimentos diarios ya están en cada sector, los hermanos de servicio los tienen, ellos van a hacer el trabajo de ir casa por casa a llevárselo. Usted esté atento, hermano, para que usted pueda estar de cerca la palabra profética. Recordamos que es de contado, hermano, y el deseo del Señor es que todos tenemos que tener la palabra profética, tener el alimento diario para seguir rumiando y siendo edificando, para que podamos luchar por los intereses del Señor. Amén. Jesús es el Señor. Señor, gracias, Señor, por esta comunión que tú nos has regalado, preciosa. Gracias porque tú eres la gracia, la verdad y la gloria. Señor, llévanos cada día, Señor, a estar unidos a ti, a tu voluntad, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Llévanos como la iglesia, Señor, a apoyar, Señor, a orar por todas estas cosas, por todos estos encargos, Señor, para apresurar tu venida y así edificar su iglesia. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que estuvieron conectados. Bendícelos y guárdalos. Amén. Jesús es el Señor. Mas sim de intrepidez. Mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo não timidez. Meus sentimentos não vão me impedir de alcançar os seus. E sem olhar pra trás vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura, a rua é a cura. A rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra tua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. Tudo foi falado, cumprindo assim a profecia, usando os profetas seus. Nos tem chamado a orar, pregar, sair nas ruas, mostrar os que já são seus. Os meus conflitos vão ser resolvidos se eu falar de Deus. Toda doença não expulsar ao crer no seu falar. A rua é a cura.